Marta, Muy buenas tardes a todos. Pedimos que apaguen sus micrófonos, aquellos que los tengan prendidos. Estamos aquí, Instituto de Capacitación de Enseñanza Docente de Instituto MAR, para un nuevo webinar gratuito. Este webinar gratuito se estará a cargo de la profesora y la licenciada Jordana Mariel Rossi. Mi nombre es Evelyn Almeida, desde Buenos Aires, Argentina. Le doy la bienvenida a todos los alumnos y participantes de diferentes partes del mundo. Y vamos a presentar un poquito, vamos a hablar acerca de la profesora. ¿Quién es la licenciada? Jordana Rossi es licenciada en fonoaudiología y profesora en EGB 1 y 2. Vive en Puerto Madryn, Chubut, Argentina. Trabaja desde hace 20 años con niños y adultos con trastornos neuromotores en equipos interdisciplinarios. Ocupa con kinesiólogos, terapistas ocupacionales, psicopedagogos y psicólogos. Actualmente realiza evaluaciones con orientación neurolingüística y se dedica a la terapia de niños con desafíos en el desarrollo del lenguaje, especialmente trastornos de los sonidos del habla en su consultorio privado. Bueno, una vez hecha la presentación, vamos a escuchar atentamente el material que la licenciada preparó para nosotros, que es acerca de la conciencia fonológica. Adelante, profesora. Bueno, muchas gracias. Le agradezco especialmente al Instituto MAR porque cede su compromiso con la educación y con el desarrollo de la literatura infantil. Así que qué mejor lugar que este para hablar de la importancia de la conciencia fonológica en el aprendizaje de la lectoescritura, ¿no? Porque cuando un niño aprende a leer, estamos cambiando, cuando les enseñamos y logran aprender, estamos cambiando su cerebro y le abrimos el mundo a su cabeza, ¿no? Incluso un mundo que ellos mismos pueden crear. Así que, qué mejor lugar que este para tratar un tema tan importante. La investigación de la que voy a hablar se dio en el marco de una tesis de mi autoría para la Universidad de la Aconcagua, acá de la provincia de Mendoza, de la Argentina, que se llamó Conocimiento Fonológico en el inicio del aprendizaje de la lectoescritura, en el marco de la implementación del programa Chubut Aprende, que abarca desde el año pasado hasta el año 2027, es un plan provincial integral de alfabetización. Para realizar la tesis teníamos que elegir un problema que fuera relevante para nuestra comunidad y realmente lo vi muy apropiado ya que nuestra provincia desde hace muchos años, eh, mucho antes de la pandemia, viene sufriendo un problema a nivel educativo debido a la falta de asistencia a los niños de la escuela por diferentes razones, ¿no? Ya sea paros docentes, paros de auxiliares, condiciones edilicias inapropiadas, y eso ha provocado que muchos niños no tengan una continuidad en la asistencia a la escuela, y el impacto lo vemos en la clínica, en la práctica diaria, no solamente los terapistas, sino más que nada los docentes. No, vemos niños que llegan al segundo ciclo de su escolaridad primaria con una lectura lenta, dificultosa, abocada totalmente a la decodificación, sin fluidez lectora y por lo tanto sin comprender el material escrito. ¿Y por qué quise investigar acerca de la conciencia fonológica? Porque los últimos estudios acerca del aprendizaje de la lectoescritura correlacionan el conocimiento fonológico de un niño con el éxito en el aprendizaje de la lectoescritura. Es decir, un niño con mayores habilidades fonológicas
o con sus habilidades fonológicas acordes a su edad cronológica, es el que más rápido y mejor aprende a leer. Y bueno, esta investigación es inédita en la ciudad, creo que en la provincia, y puede ser el puntapié inicial para comparar. Bueno, en el 2024 estábamos así, los nenes de primer grado tenían este conocimiento fonológico, en el 2028 vamos a ver si logramos entre todos mejorar esta situación. Mi hipótesis, mi objetivo fue determinar el nivel de desarrollo del conocimiento fonológico en una escuela de mi ciudad. Es una escuela de gestión privada, es decir que estamos hablando de niños que tienen todas las ventajas, ¿no? Tienen todo a su favor para el aprendizaje de la lectoescritura. Estoy hablando de sus condiciones socioambientales, ¿no? Eh, Así que bueno, los resultados realmente describen a esta población. Si nos vamos a escuelas más periféricas, con más necesidades económicas, más necesidades personales, seguramente los resultados van a ser peores. Y mi hipótesis, que ven aquí abajo, era que los niños comienzan primer grado sin tener el conocimiento fonológico necesario para el aprendizaje de la lectoescritura. ¿Esto qué produce? Que tarden mucho tiempo en aprender el principio alfabético y por lo tanto tarden demasiado tiempo en poder comprender lo que leen. Y eso lo vemos después, no solamente en la escolaridad primaria, sino lo trasladamos a la secundaria y al nivel universitario. Así que bueno, al terminar esta charla, yo quisiera que nos quedemos con estos conceptos básicos, que todas y todos estemos de acuerdo, por lo menos en estos conceptos, que yo les logre transmitir estos conceptos. Que la conciencia fonológica, ¿se ve bien ahí la lámina? Disculpen. ¿Se ve completa? Se ve bien. Ah, bien. Que la conciencia fonológica necesita de una enseñanza explícita, sistemática y estructurada. Es un conocimiento que debe enseñarse, que necesita de un adulto competente, estamos hablando de un docente, que le enseñe explícitamente a estos niños habilidades fonológicas. Y que no podemos esperar que los niños descubran el principio alfabético por su cuenta. Esto de que, bueno, hay que darle tiempo, es un proceso, hay que esperar, vas a ver que después de las vacaciones de invierno va a hacer el clic, en segundo grado va a aprender a escribir, ya son frases que no corresponden a lo que las neurociencias dicen acerca de la educación. Los niños necesitan un docente que les enseñe de manera sistemática y estructurada. ¿Y cuál debe ser el objetivo de todos los que intervenimos acompañando, ya sea en el ámbito educativo o en el ámbito terapéutico? Es que el 100% de los niños estén alfabetizados al terminar primer grado, con una fluencia verbal de 40 palabras por minuto. Eso es lo que nos dice la literatura. Tendríamos que comprobar qué es lo que está pasando y es lo que yo me dediqué a hacer. Traté de hacer. ¿Y por qué le doy tanta importancia a la conciencia fonológica? Porque, bueno, si leemos cuáles son los predictores del desarrollo de la lectoescritura, encontramos que la conciencia fonológica es uno de ellos. No es el único, pero sí es necesario. ¿Mm? También necesitamos tener una memoria fonológica adecuada, una velocidad de denominación acorde a la edad cronológica del niño y un conocimiento del alfabeto adecuado a la edad. En un niño pequeño no vamos a pretender ni que escriba, ni que
reconozca todas las letras, pero bueno, yo acá les muestro, por ejemplo, recursos que utilizamos los fonoaudiólogos o los psicopedagogos, donde relacionamos cada fonema con un objeto de la vida diaria y escribimos el grafema y de a poco se lo vamos presentando a los niños, ¿no? Estoy hablando de niños preescolares. Así que sin pretender que se conozcan el alfabeto, menos estoy hablando de que conozcan la serie, ¿no? Que antes repetíamos como sin sentido. Tenemos que acercar de alguna manera el alfabeto a los niños. Algunos autores agrupan la conciencia fonológica, la memoria fonológica y la velocidad de denominación como un único procesamiento fonológico. Y otros lo separan como habilidades diferentes, ¿no? Yo en este caso me dediqué a investigar la conciencia fonológica, pero sepan que, bueno, los otros predictores también son importantes y pueden ser tarea de investigación también. Si hablamos de conciencia fonológica, tenemos que tener claro el concepto de fonema, ¿sí? Que a veces da para confusión. Entonces acá quise aclarar un poquito, voy a tratar de ser clara porque es un concepto abstracto que quizás la mayoría no está familiarizado. Un fonema se define como la unidad mínima sin significado lingüístico que permite diferenciar significados. Esto es, cuando nosotros estamos hablando del aspecto fonológico, estamos hablando de la representación mental de un sonido del habla. Es una abstracción que hace nuestro cerebro, nuestro sistema neurológico, de un sonido del habla. Mientras que cuando hablamos de lo fonético, estamos hablando de la producción física del fonema. Podemos decir que aquí sí estamos hablando de los sonidos del habla. Para que se entienda un poquito mejor este concepto, que es central, especialmente para los fonoaudiólogos, quise utilizar estas tres imágenes, ¿no? Acá tenemos una casa, una taza y un cazador. Podríamos utilizar la palabra caza, por ejemplo, al decir el hombre caza o el perro caza, ¿no? Entre casa y taza hay solamente un fonema de diferencia, es lo que llamamos un par mínimo. Pero el fonema k y el fonema ts en realidad no tienen ningún significado por sí mismo. Pero sí, cuando yo lo pongo en una palabra, por ejemplo en casa, me lo permite diferenciar de taza. ¿Mm? Así que en el español rioplatense, la k y la ts son fonemas, porque me permiten diferenciar significado. No así en casa de cazador, porque en el español rioplatense, estos dos grafemas que representan un fonema son equivalentes. Pero sí es un fonema para un español peninsular, ¿sí? Donde no dice caza de cazador, dice caza con Z. ¿Se entiende? Pueden decir que no. Pueden decir que no. Lo que me interesa es que quede claro es que un fonema es una representación mental de un sonido del habla, es una abstracción, es una construcción que debemos hacer, a veces con ayuda. Para eso estamos los terapistas del lenguaje. Ahora, bueno, podemos pasar con este término un poco más claro a definir qué es conciencia fonológica. Yo elegí tres definiciones que me parecen que nos da claridad, ¿no? Esa es una estrategia que a mí me sirve mucho. Cuando no entiendo mucho de un tema, busco en varios lados varias definiciones y cada una se complementa y ayuda a entender mejor. La primera definición es de Rosa María González del 2015, donde dice que
La conciencia fonológica es el conocimiento de que el habla se puede segmentar en unidades menores. Si nosotros nos ponemos a pensar, el habla en realidad es un continuo, ¿no? Uno no percibe las palabras en forma aislada, se produce un fenómeno de coarticulación, donde el final de una palabra se une con la próxima y esta con la próxima. Si logramos hacer una pausa, los que hablamos rápido, quizás logramos segmentar una palabra. Pero el habla es un continuum, y así lo percibe el niño. Pero tiene que llegar a analizar de que el habla se puede segmentar, se puede dividir en unidades menores. Si la unidad de la que estamos hablando son palabras, por ejemplo en una frase, hablamos de conciencia léxica. Por ejemplo, mi mamá come pollo. El nene tiene que escuchar ahí 4 palabras. Si hablamos de conciencia silábica, estamos hablando de la estructura de la palabra. Tiene que identificar sílabas dentro de una palabra. Conciencia intrasilábica tiene que analizar la estructura dentro de la sílaba. Esto es fundamental, por ejemplo, para las rimas. Y la conciencia fonémica es identificar los fonemas dentro de una palabra. La conciencia léxica es el nivel más sencillo, con menor demanda cognitiva, y la conciencia fonémica es la de mayor demanda cognitiva, la más difícil. Algunos autores afirman que solo se logra con la comprensión o el aprendizaje del principio alfabético. ¿Sí? Así que esta conciencia léxica, silábica, intrasilábica y fonémica estaría en orden de complejidad creciente. Luego la otra definición, aquí la autora más conocida quizás es la de la doctora Borsone del 2014, dice que es la sensibilidad a las unidades que conforman el lenguaje oral, ya sea palabras, sílabas, unidades intrasilábicas, fonemas, e involucra la capacidad para detectar y manipular estas unidades. Acá ya añade un elemento más, ¿no? Que es la manipulación explícita de esas unidades. Y llegamos, bueno, a la definición que yo considero más completa, que refleja realmente lo que sabemos hoy acerca de la conciencia fonológica, que es la de Ana Rojas y Franklin Susaníbar del año 2019, es muy reciente, que dice que es el conocimiento consciente de las estructuras lingüísticas contenidas en las frases y palabras, así como la capacidad para manipular de manera intencional y reflexiva las unidades léxicas y subléxicas del lenguaje. Realmente me parece una definición muy completa. Y acá podemos pensar en que la conciencia fonológica constituye una habilidad metalingüística. ¿Por qué? Porque el sujeto tiene que analizar el lenguaje como si fuera un objeto, pero solo lo puede analizar a través del lenguaje mismo. Por eso es una habilidad metalingüística. Es de una complejidad realmente que, si nos ponemos a pensar, es de una complejidad importante. Y por eso hacemos hincapié en enseñanza explícita. Si no se entiende algo o quieren que profundicemos un poquito, me avisan. Teniendo en cuenta esta definición, entonces, vamos a fundamentar por qué es necesario tener conocimiento fonológico para aprender a leer y escribir. ¿Es tan necesario? Sí. No suficiente, pero necesario. ¿Por qué? Porque, a ver si puedo avanzar. En primer lugar, ayuda a comprender el principio alfabético. El principio alfabético es aquel que nosotros utilizamos en nuestra lengua, que determina que a cada grafema le corresponde un fonema.
que a cada letra o serie de letras se proyecta en un fonema. Ese es el principio alfabético. Por otro lado, ayuda a crear las representaciones mentales que une la forma hablada con la forma escrita de la palabra, ¿sí? Ya que las letras representan en forma regular los sonidos de las palabras. Ahora lo vamos a profundizar más este concepto. Y por otro lado, lo ayuda a reconocer palabras que están escritas parcialmente a través de claves fonémicas. Esta es una actividad muy compleja, con una clave que puede llegar a ser mínima. Por ejemplo, en la frase está borrada o escrita no claramente una palabra. Mi papá, el auto. Uno solo con la clave fonémica del grafema sabe que ahí dice maneja, no necesita leer la palabra, ya lo está completando por su conocimiento la representación mental de esa palabra, ¿sí? Así que esto fundamenta el por qué tenemos que enseñar conciencia fonológica. Y me interesó incluir un esquema que quizás a veces resulta complejo de entender. Yo traté de simplificarlo, quizás al extremo, me van a perdonar mis colegas fonoaudiólogas, pero me interesa explicar qué incluye el proceso lector según Cuetos Vega en su libro del año 2010, ya que como lectores expertos que leemos desde muy temprana edad, estamos acostumbrados a leer información académica, a aprender contenidos curriculares a través de la lectura, leemos por placer, somos lectores expertos a nuestra edad. Y tendemos a olvidar lo que fue nuestro aprendizaje de la lectoescritura. Nos parece que fue fácil, nos parece que es una pavada, y en realidad no es así. No es así. Yo tampoco recuerdo cómo fue mi proceso lector. Mi hermana dice que el primer día de primer grado volví leyendo, pero yo no le creo mucho. Es un mito urbano. Estos esquemas muestran qué implica el proceso lector. Cuetos Vega describe un modelo. Estos modelos, hay diferentes teorías, ¿no?, acerca de cómo leemos y cómo se produce el proceso lector. Y uno, bueno, elige la que más entiende y la que más le sirve para la terapéutica, ¿no?, o para su intervención. En este caso, tenemos el modelo dual de Kolher del año 2001, donde nos explica que los lectores utilizamos dos vías. Después vamos a ver que en realidad son tres. Pero vamos a concentrarnos en las dos vías primero. La primera vía se llama vía subléxica o indirecta, ¿no? Tenemos, por ejemplo, escrita la palabra mesa. Lo primero que actúa es el sistema de análisis visual que nos permite identificar esas letras. Luego, esta vía subléxica utiliza un mecanismo de conversión grafema-fonema, es decir, se asigna a cada letra un sonido, para decirlo en forma sencilla. Luego pasamos a un nivel fonémico donde seleccionamos los fonemas para, después de un proceso que aquí no se describe, pero es un proceso complejo, logramos articular la palabra mesa si la queremos decir en voz alta. Esa es la vía subléxica. Indirecta o fonológica la llaman algunos. Luego tenemos la vía léxica o la vía léxica no semántica. Aquí tenemos nuevamente escrita la palabra mesa, interviene el sistema de análisis visual que nos permite identificar las letras.
pasa a un léxico ortográfico, donde el léxico ortográfico podemos pensarlo como la caja de las letras, según Stanislas Dehaene, que aquí se los presento. No se pierdan este libro, es maravilloso. Él lo llama la caja de las letras. Es un almacén, una memoria de largo plazo, donde almacenamos las representaciones visuales de las palabras que hemos leído alguna vez. De aquí pasamos al léxico fonológico, donde se activan las representaciones fonológicas de esas palabras. Luego pasamos al nivel fonémico, donde seleccionamos los fonemas y podemos decir o leer la palabra mesa. Es decir, que identificamos la letra, se activa la forma escrita de esa palabra, pasa a activar la forma hablada de esa palabra. Recordemos que son representaciones mentales, ¿sí? Son producto de un análisis mental de esas formas escritas y habladas. Y seleccionamos los fonemas y pasamos a la palabra mesa. Y la última vía, la tercera vía, es la vía léxica semántica. Aquí hacemos todos los pasos anteriores, pero pasamos por el sistema semántico. Esto quiere decir que la activación de la representación de la palabra escrita activa una etiqueta verbal en el sistema semántico, donde este sistema también es un almacén de memoria a largo plazo, que contiene todo lo que sabemos acerca de esa etiqueta verbal, en este caso mesa. ¿Sí? En ese sistema semántico puede estar, por ejemplo, información. La mesa es para comer, cerca de la mesa hay una silla, es de madera, tiene 4 patas, hay mesas circulares, cuadradas, rectangulares, y puedo armar redes infinitas que se extienden durante toda nuestra vida. Ese es el sistema semántico. ¿Qué permite el sistema semántico? Comprender lo que estamos leyendo. ¿Sí? Perdón, licenciada, Sí. le interrumpo un segundito, una consulta. La caja de las letras, el autor. Stanislas Dehaene. Es re difícil. Después vamos a compartirlo en el grupo. Sí, le Listo. saco una Perdón la foto y lo interrupción. mando al grupo de WhatsApp. Sí. Es imperdible Perfecto. este libro, lo puede leer cualquiera y esclarece un montón, especialmente para los docentes. Bueno, para mí también, me sirvió un montón. Les hago una pregunta, a ver quién se anima a contestar. ¿Qué vía usa un lector inexperto, el niño de primer grado que está aprendiendo el principio alfabético? ¿Qué vía utiliza? ¿La vía léxica semántica, la vía léxica no semántica o la vía subléxica? Pueden abrir sus micrófonos o escribir en el chat. Vos dictame, Evelina, porque yo no sé dónde está. Los leo y los escucho. Acá estamos. Están Bueno, todos. si no les doy yo la respuesta. No importa, Aprovecho esta pequeña pausa para decirles que después vamos a compartir el PDF del libro que mencionó Jordana, y si tiene algún otro material que nos indique que sería beneficioso para los participantes, también lo podemos buscar. Ese es uno de los servicios que da el Instituto Mar. Qué bueno. Genial. Yo les paso la bibliografía y ustedes lo consiguen los libros. Sí. Ay, necesito un par de libros. Bueno. Licenciada, dice, acá hay una respuesta de María Eugenia que dice la subléxica directa, ¿puede ser? N No, directa, no. ¿puede ser? Indirecta. Indirecta. No, María Eugenia dijo indirecta. Está bien.
Exactamente. Un lector, un aprendiz de lector, utiliza, no le queda otra. Tiene que usar la vía subléxica indirecta. Va a identificar las letras. ¿Se ve la flechita? Va a identificar las letras porque ya nosotros se las hemos presentado. Va a recurrir al mecanismo de conversión, a la correspondencia grafema-fonema, le va a asignar a cada letra o serie de letras un sonido y va a seleccionar los fonemas y va a articular la palabra mesa. ¿Por qué no le queda otra? Porque su caja de letras está vacía. Todavía no tuvo oportunidades de llenar ese almacén de memoria a largo plazo. Así que un Jordana, lector es ¿sí? lo, perdón, es lo mismo que en un momento le decíamos las docentes, cuando el chico aprende por asociación, o sea, va asociando, por ejemplo, escucha el sonido de mesa y dice, ah, yo me llamo Melina. Sí, bueno, eso es una habilidad fonológica. Eso está reconociendo, está teniendo conciencia de la sílaba inicial de una palabra. Eso es conciencia fonológica, justamente. Pero yo, ¿a qué Bien. voy? A que esta vía subléxica es fundamental para aprender a leer y escribir, porque yo todavía no tuve oportunidad de leer muchas palabras, ¿sí? Esta caja o este almacén, el léxico ortográfico, se va llenando a medida que yo voy leyendo la misma palabra una y otra vez. Me expongo esa palabra una y otra vez. Llega un momento que yo veo esa serie de letras y tengo una representación mental. Esa forma escrita a mí me remite a una representación mental y la puedo relacionar con el conocimiento que tengo acerca de esa etiqueta, o puedo no entenderla e igual tener en mi léxico fonológico los sonidos, la forma hablada de esa palabra escrita, ¿se entiende? Sí, Eh, sí. un lector experto utiliza tanto la vía subléxica como la vía léxica, ¿sí? Eh, elige elige cuál le conviene. Incluso algunos autores dicen que se usan en paralelo, nosotros ni nos damos cuenta. Pero cuando utilizamos, perdón que vuelvo atrás, cuando un lector experto utiliza la vía subléxica, la conversión grafema-fonema, en una palabra desconocida, en una palabra no regular de su lengua, o en una pseudo palabra, es decir, una palabra inventada. Ahí no nos queda otra que recurrir a la vía subléxica. Pero, como leemos hace mucho tiempo, elegimos la vía léxica. ¿Por qué? Porque es más rápida, es más automática. Las representaciones mentales se activan automáticamente y cuanto más leemos, más fácil se hace ese proceso. ¿Mm? Especialmente, bueno, es importante desarrollar la vía léxica semántica, porque es lo que nos permite comprender, alcanzar la comprensión lectora. ¿Mm? Bueno, espero que haya sido entendible. Todo eso que vimos tiene su implicancia en nuestra intervención, tanto como si somos docentes, como si somos terapistas del lenguaje, si somos psicopedagogos, todos los que intervenimos con niños. Toda esta teoría después lo tenemos que bajar a la práctica. ¿Mm? Por ejemplo, una palabra larga es más difícil de leer que una palabra corta. ¿Qué implica? Que cuando un nene está empezando a leer, no le vamos a presentar de una la palabra rinoceronte, porque tiene que a cada grafema asignarle un fonema, tiene que juntarlo en sílabas, eso. Nos conviene presentarle palabras cortas. La frecuencia, que sean palabras frecuentes en su ambiente, palabras familiares, es más fácil activar la representación mental de una palabra familiar que una que la leemos de vez en cuando. La vecindad ortográfica, se activan formas escritas similares.
cuando estamos leyendo. Entonces, quizás en algún momento, si en un texto aparece la palabra casa, en ese mismo texto si aparece la palabra casita y aparece la palabra casona, quizás al niño le estamos facilitando una tarea y estamos desarrollando su vocabulario. No sé, los docentes me van a saber guiar un poquito mejor. Y la lexicalidad. Es más fácil leer una palabra de nuestra lengua que una pseudopalabra. ¿Sí? Piensen, por ejemplo, en monato, que no existe, es más difícil de leer que cabaña, aunque su forma sea más compleja la de cabaña que la de monato. Pero monato es una pseudopalabra, es una palabra que yo inventé. Así que, ¿qué palabras nos conviene presentarles? Palabras que respeten el orden de presentación de la lengua española, que es consonante vocal, consonante vocal. ¿Sí? Por ejemplo, mono es más fácil de leer que montaña. ¿Sí? ¿Se entiende? Bueno, continuamos. Para hacer esta investigación, yo recurrí a este test. Ahí se ve medio pixeleado, perdón. Es el test PECFO. Se llama Prueba de Evaluación de Conciencia Fonológica. Yo lo recomiendo, es muy sencillo de tomar, se consigue fácilmente, es de origen chileno, de la Universidad de Chile, y nos permite tener un perfil del conocimiento fonológico de un niño en una sesión muy cortita, entre 20 y 30 minutos. Así que yo lo tomo como protocolo en mi evaluación neurolingüística, siempre lo incluyo. En este test, lo que hace es separar tareas de conciencia silábica y conciencia fonémica. ¿Sí? En conciencia silábica, aquí tenemos actividades como de segmentación silábica. Yo les quería mostrar, a ver, no sé si acá se ve. No se ve mucho. Bueno, les cuento. Tenemos una naranja, o el dibujo de una naranja, entonces le decimos al nene, a ver, ¿cuántos pedacitos, porque quizás no conoce la palabra sílaba todavía, cuántos pedacitos tiene la palabra naranja? Y entonces uno le da el ejemplo, naranja, con golpes o aplausos o recurso, el material concreto que elijamos. Le damos un ejemplo y el niño después tiene que repetir con otras palabras. Identificación de sílaba inicial. Le presentamos 4 dibujos y le decimos, lápiz empieza con la. ¿Qué otra palabra empieza con la? Lana, luna, nariz. Y él tiene que seleccionar lana. ¿Sí? Tiene la facilitación de que tiene estímulos visuales. La identificación de sílaba final. Esto, que la posición de la sílaba sea final, es una complejización de la tarea, igual que las tareas de omisión de sílaba inicial o sílaba final. Por ejemplo, yo le digo, si a tomate le saco to, ¿qué palabra queda? Y el nene tiene que decir mate. Es difícil para un niño pequeño, pero es una habilidad que tiene que tener a determinada edad. Omisión de sílaba final, por ejemplo, tenemos piñata, a piñata le saco ta. ¿Qué palabra queda? Piña, tiene que decir. Los nenes ya no dicen nada, dicen piña. Les aviso. Hay algunas palabras que yo modifiqué y otras no, porque son de frecuencia, son familiares para los niños. Inversión silábica. Esta es una tarea muy difícil, aunque es de conciencia silábica. Por ejemplo, yo le digo, mira, yo voy a decir una palabra, pero al revés. Vos tenés que adivinar qué palabra digo yo. Yassi. ¿Cuál de estos dibujos dije? Y él tiene que señalar silla. Es una actividad compleja. Después tenemos actividades de conciencia fonémica, identificación de fonema inicial. Por ejemplo, yo le digo, pato empieza con... ¿Qué otra palabra empieza con? Y él tiene que identificar. La identificación del fonema final, por ejemplo, en sol, mar.
¿sí? Mantel. Omisión de fonema inicial, también se omite el fonema inicial, y síntesis fonémica es la más difícil. Por ejemplo, yo le digo, te voy a decir una palabra, vos tenés que adivinar. O, o. ¿Qué palabra dice? Tiene que decir lobo, ¿sí? Esas son las tareas de habilidades fonológicas que analiza este test. ¿Y qué hago yo? Bueno, analizo el puntaje, quizás se lo toma un nene más grande, que sale del rango del test, pero a mí me sirve de información cualitativa. Porque si yo me llega un nene de 8 años que no sabe contar sílabas, que no puede hacer una segmentación silábica, yo es lo primero que voy a trabajar. Si tiene un trastorno del sonido del habla, ¿cómo va a identificar un fonema si ni siquiera puede segmentar una palabra en sus sílabas? ¿Sí? Luego, en niños que entran dentro del rango, que son de 4 años a 7 años 11 meses, sí tenemos percentiles que nos indican un desempeño en riesgo, un desempeño en déficit y un desempeño normal, ¿sí? Y bueno, esa investigación fue la que, acá hay material teórico acerca de esa investigación, es la que hice yo, fui a una escuela, le tomé a todos los nenes ingresantes a primer grado este test y llegué a la conclusión, afirmando mi hipótesis, de que los niños realmente, por lo menos en el año 2024, en mi ciudad, los niños de primer grado no tienen el conocimiento fonológico necesario para el aprendizaje de la lectoescritura. Los resultados fueron muy tristes. Acá los tienen. Licenciada, Sí. le interrumpo un segundito. Pregunta María Eugenia, ¿qué profesionales pueden tomar este test? Y no sé de qué país, María Eugenia, ¿me dijiste? Sí, María Eugenia. No sé de qué país es María Eugenia. Aquí en Argentina las incumbencias pueden ser tanto del fonoaudiólogo como del psicopedagogo o como el Hola, psicólogo. las estoy escuchando. Ah, buenísimo. O sea, psicopedagogos pueden ser. Sí, yo soy psicopedagoga de acá de Argentina, de La Plata, Qué provincia de Buenos Aires. Sí. sí. Bien, he tomado otras, Podés pero no tomarlo, sabía. podés tomarlo porque además te da mucha información acerca del tratamiento. Muchísima Claro, información. eso es lo que cuando iniciamos, en mi caso no hace tanto que, o sea, sí me recibí hace muchos años, pero ejerzo más dentro de lo que es escolar y me inicié en la clínica y no es tan sencillo, esto que vos decís, hacer el tratamiento. Podés No, evaluar, pero después tenés que hacer un tratamiento. exacto, y por eso es tan importante la evaluación. Yo en este momento estoy haciendo una diplomatura en evaluación neurolingüística, porque de hecho ya lo estoy haciendo, pero me interesa cada vez ser más experta, ¿no? Estudiar más acerca de esto, porque uno tiene que hacer un tratamiento específico. Los niños que nos llegan a nosotros no tienen mucho tiempo para perder. Entonces tenemos que apuntar a sus necesidades, ¿sí? Y resolverlas y apuntalarlos e ir a la escuela y explicarles qué es lo que necesitan. Entonces, la evaluación se tiene que correlacionar totalmente con el tratamiento. Si no, no hagamos evaluación. Hagamos con todos los chicos lo mismo. ¿Sí? Así que es importantísimo. Te lo recomiendo muchísimo este test. Es muy sencillo y da mucha información. Gracias por tu participación. Bueno, como les decía, los resultados fueron muy tristes para mí, porque como verán, solo el 22% de los chicos de una escuela privada, de mi ciudad, tenían un conocimiento normal acorde a su edad cronológica. El 15% tuvo un desempeño en riesgo, el 63% en déficit. El 80% de los chicos no tenía
la habilidad fonológica para comprender el principio alfabético. Solo menos de 1 de cada 5 poseía ese conocimiento. Así que fue bastante... no quiero terminar. Quiere decir esto que estamos perdidos, que no podemos hacer nada, que esto se acabó, cerramos la ventana y nos vamos, no. Si los chicos están llegando en estas condiciones a primer grado, ¿dónde está la respuesta? En el nivel inicial. ¿Qué tenemos que hacer en el nivel inicial? Trabajar de forma explícita, sistemática y estructurada habilidades fonológicas. Los niños a los 3 años pueden identificar sílabas, pueden segmentar sílabas, pueden disfrutar de las rimas. Los nenes a los 4 años pueden identificar el fonema inicial siempre que sea vocal. A, E, I, O, U. A los 5 años pueden identificar el fonema inicial cuando es una consonante. Entonces, ¿cuánto podemos hacer en el nivel inicial para preparar a estos niños para llegar a primer grado en otras condiciones? Después, claro, pasan todo primer grado luchando con el principio alfabético, porque la maestra le presenta las letras, y este M con A es MA, y todo lo anterior, ¿qué experiencia tuvo? Ahí alguien está levantando la mano. Ah, Sí, Marisa, soy yo, Serena. hacía una pregunta fácil. Justamente esta es una lucha mía desde el año 1986 aproximadamente, porque hubo muchas veces en que el nivel inicial se intentó primarizar desde otras No, yo escuelas. no estoy hablando de eso, no digo No, eso no, yo. pero me refiero a que en el nivel inicial se puede trabajar todo lo previo a la lectoescritura. Justamente en nivel inicial se trabaja la iniciación a la lectoescritura. Por Exacto. eso me interesaba tanto Lo que se todo lo que decía la acabas de alfabetización explicar. inicial. Todo lo que acabas de explicar es un resumen perfecto, sobre todo lo que dijiste en el final, de todo lo que en un momento se dejó de hacer en el nivel inicial. Exacto, exacto. Nosotros, yo, que soy tan joven, aprendí con el principio alfabético y aprendíamos todos. Si había un chico que tenía una necesidad educativa especial, pobre chico, o sea, tenía que aprender al ritmo nuestro y aprendíamos todos. En primer grado, Entonces, todos salíamos leyendo. cuando Yo te iba a la decía que escuela, se... yo iba a la escuela con compañeros que no tenían baño, no tenían luz, no tenían gas. Y todos aprendíamos a leer y escribir y a todos nos iba súper bien en la escuela. Y aprendíamos a través del No principio tiene que ver alfabético. con el Pero contexto, tiene que ver lo que con se lo que vos llama, acabas. estábamos inmersos en lo que se llama un ambiente alfabetizador, que antes se pensaba que bastaba, alcanzaba, hoy se sabe que no, que es una condición necesaria pero no única. Teníamos libros en nuestras casas, o sea, estábamos inmersos en el mundo de la lectura, ¿sí? Todos, era común. Hoy en día, ¿qué Veíamos experiencia los al chicos adulto tienen con leer. los libros? O con las lecturas, o con los cuentos. ¿Cuál es la experiencia que tienen? Me atrevo a decir que es muy pobre la Nula. experiencia. Perdón. Por no Sí, decir pero nula. también por el tema de la digitalización y las pantallas, que también los adultos a veces estamos inmersos. Eso es lo que yo le Y digo a los padres. Muy bien. también, Muy esto de bien la... porque opinás igual que yo. Ah, ¿cómo? Sí. Yo le digo a los padres, cuando pregunto sobre las pantallas, que pensemos primero en nuestras pantallas, las pantallas de los adultos, porque un adulto que está con el celular, aunque esté con su hijo, es un adulto que no está disponible, que no está dando experiencias significativas de lenguaje, mediadas por el amor, por el cariño, por la significación que tiene compartir un momento con su papá o con su mamá.
Un Claro, papá con un celular es un papá que está ausente, que no está disponible para su nene. Entonces, primero quitar la pantalla nuestra. Después, obvio, pantalla cero para los chicos. Imposible yo de lograr. pude ser la generación que, porque nací en el 87, así que crecí con el libro, la enciclopedia, internet, allá por el 99 recién pude tener, entonces accedí a eso, a la oportunidad de, prefiero siempre más el papel que lo digital. Ah, sí, yo también. Yo sí te muestro lo que es ahora mi escritorio. Pero Todo pude tener esas papel. experiencias y tenía libritos de mi abuela, libritos de cuentos y pude así aprender a leer. O sea, terminé jardín, igual fui a escuela privada. Yo también considero que en escuela privada eh, difícilmente nos salgan leyendo. Sí, 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 sí. Sí, sí, Eh, realmente yo hablo de la investigación que me tocó hacer en mi ciudad porque es el acceso que yo tenía. Nos reíamos con Florencia, no sé si está presente todavía, cuando hicimos la tesis porque nos preguntaban, ¿financiada por el bolsillo de cada uno? O sea, ¿qué Bien. financiamiento? ¿Qué investigación? O sea, yo hice la investigación donde pude, que es en mi ciudad. No sé cómo será la situación en el resto de la Argentina. Yo supongo que esto se replica mucho, qué es lo que está pasando. Y el resto de los países, sinceramente, no conozco demasiado, pero los resultados de las pruebas PISA realmente nos demuestra que estamos en picada y que hay que hacer algo. Hay que hacer algo. Por eso, cuando Marisa me invitó a dar este webinar gratuito, eh, me produjo mucho estrés, me produjo mucha ocupación, pero me hace feliz porque es un tema que me apasiona, que me gusta y quiero que esto cambie. Quiero que esto cambie porque yo veo los efectos que produce esto en los chicos y veo las limitaciones que les produce para el futuro. ¿Qué hace un nene que en 5.º no entiende lo que lee? Que si la vea, que no logra decir una palabra seguida, que no logra leer una oración. ¿Qué hace ese nene en 5.º? ¿Qué puede aprender? ¿Qué hace pasando a la secundaria? ¿A qué puede acceder? Entonces, yo vuelvo a repetir, la respuesta está en el nivel inicial. Tenemos sala de 3, sala de 4 y sala de 5. Ahí vamos a sentar las bases para después, bueno, la primaria, los 3 primeros años, dedicamos a full a enseñar a leer y a escribir. Y en 4º, 5º y 6º, a la lectura y la escritura al servicio del aprendizaje del contenido curricular. ¿Sí? Ya 4º, 5º y 6º no es para aprender a leer, es para aprender a través de la lectura y la escritura. ¿Mm? Bueno, les agradezco. Por Muchas eso, gracias. Muchas gracias Jordana, por por eso escucharme. a mí me interesa mucho todo lo que tiene que ver con la literatura infantil que vos mencionabas al comienzo, y por eso creo que tiene tanto éxito cuando presentamos algún curso relacionado, porque desde que el bebé está en la panza podemos estimular la lectura, eh, leyéndole a la panza. Nosotros tenemos a Graciela Vega, no sé si ustedes la conocen, es una escritora muy conocida en Argentina de literatura infantil, que en estos días presenta el libro Cuentos para contarle a la panza y está dando Ah, el curso hermoso. también. Si ustedes han visto o pueden buscar en TN, está el reportaje que le hicieron donde menciona al Instituto Mar porque ella está dispuesta a dar el curso Cuentos para contarle a la panza. Ay, qué Y lindo. después en lecturas, escrituras, tips de escritura. Los nenes, creo que a vos te lo he contado, los nenes de 4 años te dictan las cosas que se imaginan. Pueden Mm, crear cuentos, pueden inventar Es que, historias. es que hay tantas cosas para hacer y por eso es tan linda la intervención educativa, la intervención terapéutica, porque da tanto lugar a la creatividad. O sea, cuando uno tiene claro el objetivo,
Cuando uno tiene claro el objetivo, puede inventar 1000 tareas, 1000 actividades. Y no importa el juguete, no importa el material, lo importante es la interacción con ese niño con un objetivo específico. Y se pueden hacer tantas cosas lindas. Yo había preparado material para mostrarle, pero me parece que da para, si hay interés, de hacer otra charla y entre todos pensar, bueno, ¿qué podemos aportar? Ya les digo, a nivel inicial, qué actividades, qué progresión de dificultad, porque eso también hay que pensar. O sea, qué fácil. Perfecto. Yo estoy muy acostumbrada, las terapeutas estamos muy acostumbradas a a las facilitaciones en el acceso, o sea, hacer una progresión de lo más fácil a lo más difícil, ¿sí? Entonces, bueno, pensar qué actividades son accesibles para cada edad y cuál sería esa progresión, ¿no? Eso sería Exacto, interesante para no pensar saltar y para crear. etapas. ¿Cómo? Perdón, Yo creo ¿no? que yo creo que es fundamental no saltar etapas, ¿no es cierto? Aprovechar el nivel inicial para que los chicos aprendan todo lo que necesitan en ese momento, Sí, a través del juego. Eh, Hay tantas cosas Por para hacer. eso, perdón, ¿no? Pero yo quería aportar algo, que tenemos que promover más lo creativo, la imaginación, desde un comienzo del desarrollo del lenguaje, también como para que eso lleve a la interacción con el otro, haya más intención comunicativa y empezar a interiorizarlos con los libros ya con solo leerle un cuento como adulto es y que dejar esa limitancia con la tecnología. sí, es que Florencia, vos le das Sí, un libro a un bebé y el bebé se fascina con el libro. sí, El sí, bebé se más si es con fascina, música, porque uno qué sé que yo, hace, ahora. agarra el libro y le empieza a contar y Claro, cambia su forma de hablar, el famoso baby talk, claro, empieza a hacer pausas, empieza a entonar diferente y los bebés terminan amando los libros. sí, Entonces, y nivel inicial para mí tiene ese papel fundamental del desarrollo del lenguaje oral, porque las totalmente. familias no estamos pudiendo con No, eso. y yo Y veo entonces que cada en el nivel vez, inicial podemos exponer al lenguaje oral, que las interacciones sean mediadas especialmente a través del lenguaje oral, siempre con soportes visuales, ayudas obvio, visuales que son muy necesarias, ¿no? A esa edad. sí, sí, esa facilitación, por supuesto. La exposición a los libros, Mm. eso, el nivel inicial puede hacer un aporte porque en las familias no está pasando. No No, está es pasando. increíble cómo están en las tablets, los celulares. Es impresionante los entornos que ronda eso. A ver, yo puedo entender que haya app en las tablets o en los teléfonos que puedan aportar como ventaja en un proceso de lectoescritura, pero no estoy a favor del todo con eso cuando debemos volver a los libros, como dice Jordana. Yo creo que yendo por el camino de los libros, un niño aprende mucho más. Sí, 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 sí. Yo pienso igual, pero es como decía Sí, una colega por ahí, nosotras somos de una época donde el papel primaba, qué sé yo, los sí, chicos desarrollarán otras habilidades a través de la tecnología, pero bueno, todavía estamos en una etapa de transición donde no sabemos cuál va a ser el impacto. totalmente. Porque Sí, a sí. mí me pasa, o sea, mis hijos estudian de una computadora, yo me muero Sí. si tengo que Es estudiar de ahora una computadora. No ¿qué es entiendo lo que nada, hacen? nada Sí, entiendo. sí, es verdad. Mis Yo hijos creo, estudian de la tablet, de la compu, del celular, leen libros de celular. Sí. Yo digo, ¿cómo haces para leer un libro de un celular? No me O entra de en la la cabeza. computadora, viste que lo leen también. No, sí, te hace re mal, es cierto. Pero Yo bueno, pensé lo no mismo. quiero parecer una vieja y decir, No, ay, no, lo de pero antes era mejor. es una comparación que uno es hace, que ¿no? podemos aprovechar todo esto nuevo. De hecho, nosotros a veces necesitamos, acá estamos pasando un PowerPoint a través de la tecnología, ¿no es cierto? Ah, Pero sí. en el caso de los chicos tiene que ser sumamente supervisado y podemos Es darle un mediado momento. por el eh, adulto.
mediado por el adulto. Exacto, y saber que hay otras cosas, presentarle las ofertas, ¿no? Bueno, podemos hacer esto, vamos a hacer lo otro. A veces es más fácil para los padres de hoy en día el darles un celular o una tablet, pero no sería lo más beneficioso para el chico. Y si estamos buscando el beneficio para el hijo o el adulto No, o el alumno, es que es no, lo que tenemos que está buscar. comprobado, hay miles de estudios que lejos de tener beneficios, tiene todas las contraindicaciones. O sea, cero beneficios Exacto. y todas las contraindicaciones. Entonces la Hace pantalla poco ahora tuvimos... cada vez, sí. Perdón, ¿sabes Sí, que buenas hace tardes. poco tuvimos un diplomado con un magíster de Venezuela que nos habló sobre todo lo que debe saber un tutor o un maestro sombra, como le dicen en otros países? Ah, Y realmente nos decía tratar, sobre todo con los chicos que tienen alguna discapacidad, de evitar lo más posible por todos los problemas que trae. O sea, no podemos vivir ajenos a este mundo de la tecnología, pero sí poner reglas claras. ¿Qué sé yo? ¿Viste el ejemplo que te contaba yo hoy? Ayer mi nieta, que tiene 4 añitos, me contaba cosas del abuelo. Entonces yo las iba anotando, ella me dictaba y yo las escribía en un papel. Después hacía ella el dibujo. Y después usé una aplicación, pusimos todo lo que ella me había dictado sobre el abuelo y la aplicación lo convirtió en una canción. Entonces ella vio que hay distintas cosas que se pueden hacer, ¿no? Dibujar, dictar, leer, escribir y después, bueno, ese ratito y le dimos la sorpresa al abuelo que le inventamos la canción. Pero no que sea indiscriminadamente durante todo el día no, celular, eso, celular, celular, ¿no es cierto? y Bueno, cada vez Jordana, corren más los límites de, o sea, pantalla cero se corre cada vez más en edades. Antes era pantalla cero hasta los 2, ahora está hasta los 5, y bueno, porque se ha comprobado lo nocivo que es, ¿no? Y además, exacto, fundamentalmente yo trato de transmitirle esto a los papás, de que el uso excesivo de pantallas le quita oportunidades de interacciones significativas con otras personas. sí, No hay ninguna aplicación que te enseñe lenguaje, porque el lenguaje se dona, el lenguaje se aprende de una persona, el lenguaje se aprende de una persona que además queremos y amamos, y es que es significativa para nosotros, los cuidadores, los padres. De ellos aprendemos lenguaje. Vos podés poner un nene frente a una pantalla a mirar dibujitos y de ahí te puedo asegurar que no va a aprender lenguaje, va a aprender a repetir palabras, en el mejor de los exacto. casos, pero no lenguaje, no va a tener contenido. Así que, Eso, ¿no? La y emotividad es lo niños, que le falta a y la en niños tecnología. con desafíos en el desarrollo del lenguaje, imagínate, estamos restringiendo mucho más sus oportunidades de interacción a través del lenguaje oral. Así que no, totalmente contraindicado. Yo sé que pantalla cero es imposible, pero limitemos lo que más podamos. Es Exacto. así. Bueno, yo por mi Bueno, parte les quiero agradecer, espero haber sido clara, acepto sugerencias. Este, y bueno, esto quedó a disposición para la bibliografía o si algo no quedó claro o algo que quizás no pude responder, me comprometo a investigarlo porque bueno, hay cosas que yo tampoco sé, puede pasar. Licenciada Rosy Jordana, estamos muy agradecidos por el material que nos presentó esta tarde, por la explicación, por los claros ejemplos y, Hola. y hola, Hola. hola, alguien está participando, alguien nos está saludando. ¿Cómo es? Bueno, esta tarde seguramente nos quedamos con ganas de mucho más y vamos a prever entonces programar otro encuentro para profundizar acerca del tema. Para todos aquellos que estuvieron preguntando si el webinar quedaba grabado,
Sí, efectivamente el webinar queda grabado para todos aquellos que entraron tarde o que no pudieron participar en el momento. Se va a compartir el material a través de PDF y también, si la licenciada es tan amable de compartir su PowerPoint, lo vamos a difundir en el grupo de chat. De todas maneras, a ver, le agradecemos la participación a María Eugenia desde La Plata, a licenciada Tania Urquía, a Silvia Alarcón, a Rosana Quilodrán, Cristina, un gusto, Cristina. Wendy Aide López Vázquez, Tamara estuvo presente también, Jolivet Orellana, Mayra Romero, Silvia Alarcón, que agradece, licenciada Jordana, muy importante el tema, Silvia Alarcón de Puerto Madryn. Lorena, sí quedó grabada la presentación, y Serena Malyemasi dice, muchísimas gracias Jordana, muy claro, Serena Malyemasi de Puerto Madryn. Silvia nos dice, sería bueno compartir, Malemachi. Sería bueno compartir material concreto y actividades para el momento de la alfabetización de cada edad. La licenciada Tania Urquía, muchas gracias por su magistral disertación. Saludos desde Honduras. Tania Urquía les saluda. Tamara, muy linda charla Jordana, un abrazo grande. Lorena, muchas gracias. María Preciado, muchas gracias maestra Jordana. Gracias Instituto Mar. Saludos. María Preciado desde Lima, Perú. Tamara sigue saludando. Vanessa Ceballos, muchas gracias. Rosana Quilodrán, muchas gracias. Norma Rossi, muy lindo y claro. Felicitaciones, Norma y Marín. Bueno, cumplimos con leer todos los mensajes. Agradecemos a más de los 35 participantes que estuvieron presentes en esta clase para escuchar esta disertación, y seguramente nos vamos a ver en un próximo encuentro. Muchas gracias, Instituto Mar. Muchos me están consultando por privado si va a haber certificado acreditado por haber participado de este webinar gratuito. Los certificados que nosotros podemos entregarles son gestionados a través nuestro con la Comisión Psicosocial Latinoamericana, tienen un costo que nosotros se los podemos decir ahora en pesos argentinos, son 20.000 pesos argentinos, y lo pueden adquirir en cualquier momento. Sabemos que estamos a fin de mes y a veces es difícil tener dinero en este momento, pero a nosotros nos queda registrado todo el que ha participado. Después Jordana seguramente nos va a poner alguna 2 o 3 preguntitas como una pequeña autoevaluación para que los que no estuvieron presentes y van a ver la grabación puedan demostrar que la vieron y también acceder al certificado si así lo desean. Vamos a tener muy pronto seguramente novedades sobre otra capacitación a cargo de Jordana, pero esta vez profundizando en cada uno de los puntos que hoy fue mencionando. Muchísimas gracias, Jordana. Un gusto haberte tenido esta noche con nosotros. Evelyn. Florencia Rochi dice, excelente compañera, un placer haber estado presente y siempre tan clara. Y Centro Educativo Eclesiastés 2, muchas gracias y bendiciones. Así que nomás nos resta agradecerles a todos el habernos acompañado esta tarde y noche. Los esperamos para la próxima oportunidad. Un abrazo grande y seguimos en contacto. Buenas tardes para todos. Chao, gracias.